La lluvia golpeaba las ventanas de la iglesia mientras el padre Gabriel se secaba el sudor de la frente. Otro largo día, otra noche de oración en la tranquila iglesia. Pero esa noche, algo se sentía diferente. De repente, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Gabriel se sorprendió. Una mujer, empapada y temblorosa, irrumpió en el lugar. Llevaba en brazos a un niño pequeño, casi inconsciente. «Ayúdame, padre», gritó la mujer. «Por favor, está enferma y no sé qué hacer». «Hola, mis amigos. Soy Nadia, y bienvenidos a Historias de Nadia». Gabriel corrió hacia ellos. La niña, una niña de no más de 7 años, yacía coja en sus brazos. El sudor le cubría la cara, y su pecho apenas se levantaba con cada respiración superficial. «¿Por qué no has ido a un hospital?», Gabriel preguntó con urgencia. La mujer, jadeando por aire, luchó por hablar. «Yo no puedo pagar la medicina. No puedo. No tengo suficiente dinero». Su voz se quebró, su rostro lleno de pánico. El estómago de Gabriel se retorció. No era la primera vez que veía este tipo de miedo, este tipo de desesperanza. Se acordaba de Benjamín. Benjamín había sido un hombre joven, lleno de potencial pero perdido por la adicción. Gabriel había tratado de ayudarlo, e incluso lo llevó al hospital una vez cuando estaba luchando con la abstinencia. Pero Benjamín no tenía los recursos, ni seguro ni apoyo. No pudo recibir el tratamiento que necesitaba. Y así como así, Benjamín se había escabullido, desapareciendo de la comunidad un día, su vida se truncó. La ciudad dijo que era su propia culpa, pero Gabriel siempre se sintió responsable. Debería haber hecho más. «Padre, por favor». La voz de Alejandra rompió sus pensamientos. Volvió a mirar a la desesperada madre. Tenía los ojos muy abiertos de miedo, y la niña, Flora, apenas aguantaba. Gabriel sacudió la cabeza, dejando de lado la memoria de Benjamín. «No estamos esperando. Te voy a llevar al hospital». Alejandra negó con la cabeza, con las manos más apretadas. «No, padre, simplemente me van a mandar lejos. No puedo pagar la medicina. Me dirán que me vaya sin nada». «Quédate aquí», dijo Gabriel rápidamente. Salió corriendo por la puerta, sin esperar su respuesta. Tenía un plan. En unos momentos, regresó, con los faros de su auto atravesando la tormenta. Abrió la puerta, agarrando el brazo de Alejandra. «Nos vamos ahora. Necesita ayuda». Alejandra dudó, mirando a su hija. «Pero». «Sin peros», interrumpió Gabriel. «No voy a dejar que muera así. Vámonos». Gabriel los ayudó a subir al auto. La tormenta hizo que el viaje fuera peligroso. Alejandra no dijo mucho, pero sus ojos estaban llenos de gratitud y miedo. Cuando se acercaron al hospital, la mente de Gabriel se aceleró. Sabía que los médicos no los rechazarían, pero sin dinero para los medicamentos, no había garantía de que Flora obtendría lo que necesitaba. Su corazón latió más rápido cuando se acercaron a las puertas de la sala de emergencias. «No la dejaré sufrir», se susurró Gabriel. Cuando se acercaron a la entrada, Gabriel se detuvo hasta las puertas de la sala de emergencias. Apenas tuvo tiempo de detener el coche antes de salir y correr hacia el lado del pasajero. «Alejandra, quédate con ella». Gabriel gritó mientras abría la puerta, levantando a Flora en sus brazos. Alejandra saltó y lo siguió de cerca mientras se apresuraban a ingresar al hospital. El aire frío los golpeó cuando se abrieron las puertas correderas de vidrio, y fueron recibidos inmediatamente por las estériles luces fluorescentes de la sala de emergencias. Las enfermeras y los médicos se apresuraban, y Gabriel podía sentir su corazón latiendo en su pecho. Una enfermera en la recepción levantó la vista, con la cara pálida cuando vio a Flora. «Necesita ayuda de inmediato». Gabriel dijo, apenas capaz de mantener su voz firme. «Por favor, se está muriendo». La enfermera no lo dudó. «Tráela», ordenó, moviéndose rápidamente hacia una sala de exámenes vacía. Gabriel le siguió. Alejandra se quedó atrás. Flora fue colocada en una cama de hospital, y los médicos y enfermeras comenzaron a trabajar de inmediato, conectándola a las vías intravenosas, revisando sus signos vitales y administrándole medicamentos. Alejandra se paró impotente en la esquina, observando cómo el equipo trabajaba rápidamente para estabilizar a su hija. Gabriel estaba a su lado, mirando con la respiración entrecortada. No pasó mucho tiempo antes de que el médico jefe, una mujer de mediana edad con ojos afilados, se volviera hacia ellos. «Es crítica», dijo el médico. «Su fiebre es peligrosamente alta».
Vamos a hacer todo lo que podamos, pero las próximas 24 horas serán cruciales. La cara de Alejandra se arrugó de miedo. ¿Lo logrará? ¿Lo logrará?, susurró, su voz apenas audible. El doctor dudó un momento. Haremos lo mejor que podamos. Gabriel permaneció en silencio, con la mente acelerada. No pudo evitar pensar en Benjamín. Recordó cómo los médicos se habían apresurado a actuar cuando Benjamín entró, pero después de estabilizarlo, le dijeron que siguiera con más tratamiento. Pero Benjamín nunca lo hizo. Se escabulló por las grietas, al igual que muchos otros que no podían permitirse permanecer en el sistema. Pero esta vez fue diferente. Gabriel no iba a permitir que eso volviera a suceder. Hizo a un lado a Alejandra mientras estaban en la sala de espera. Nos aseguraremos de que reciba el tratamiento que necesita después de salir de aquí, dijo Gabriel, con la voz baja pero decidida. No la dejaré caer por las grietas. Alejandra lo miró, con los ojos abiertos de gratitud. Pero yo. No tengo el dinero, padre. ¿Cómo puedo pagar por eso? Gabriel tenía la garganta apretada. Sabía la respuesta, pero era una decisión que nunca imaginó que tendría que tomar. La iglesia tenía un fondo de emergencia, dinero reservado para ayudar a los necesitados, pero no estaba destinado a esto. No estaba destinado a pagar facturas médicas de alto costo. Estaba destinado a pagar los alimentos, el refugio y las necesidades básicas, no los tratamientos que salvan vidas. Pero mientras Gabriel miraba a Alejandra, parada allí con miedo en sus ojos, la decisión parecía simple. Su corazón se hundió en su estómago. ¿Cuál era su trabajo, si no proteger a los que más necesitaban ayuda? Sin mediar palabra, Gabriel caminó hacia la estación de enfermería, con los pasos pesados. La tormenta afuera no tenía nada en la tormenta que se estaba gestando dentro de su mente. Llegó al escritorio, donde una enfermera estaba ocupada llenando los papeles y pagó por adelantado el tratamiento para Flora. El dinero provenía de los fondos de emergencia de la iglesia, una suma que sabía que lo pondría en riesgo de perder su posición. Pero no importaba ahora. No podía dejar morir a Flora. Gabriel se volvió y caminó de regreso a Alejandra, que estaba sentada ansiosamente al lado de Flora, sosteniendo su mano. La pálida cara de la niña, enrojecida de fiebre, le apretó el corazón. No podía imaginar la agonía de ver sufrir a un niño, especialmente cuando no había nada que se pudiera hacer para detenerlo. Está hecho, dijo Gabriel, tratando de sonar tranquilizador, aunque su voz estaba apretada de emoción. Flora recibirá el tratamiento que necesita. La cara de Alejandra era una máscara de agotamiento y alivio. Ella lo miró, sus ojos se llenaron de gratitud, pero también algo más, algo que Gabriel no pudo ubicar. Gracias, padre Gabriel, susurró Alejandra, con la voz agrietada. No sé qué decir. Gabriel se sentó a su lado, con las manos cruzadas en el regazo, tratando de encontrar las palabras correctas. Pero antes de que pudiera hablar, Alejandra soltó un profundo suspiro y comenzó a hablar de nuevo, esta vez, no solo para agradecerle, sino para abrirse, como si las compuertas hubieran sido abiertas. «Sabes, padre», dijo Alejandra, con la voz suave pero tensa, «he pasado la mayor parte de mi vida tratando de sobrevivir. Nunca tuve la oportunidad de detenerme y pensar en lo que estaba haciendo. Siempre fue, un día después del siguiente, haciendo lo que pude para seguir adelante». Gabriel permaneció en silencio, con la mirada fija, animándola a continuar. Alejandra se secó una lágrima de la mejilla, y Gabriel notó el cansancio en sus ojos, las líneas de dificultad grabadas profundamente en su rostro. No siempre estaba sola. Hubo alguien una vez. Su nombre era Benjamín. Hizo una pausa y su voz se hizo oír. Era un buen hombre, ¿sabes? Pero tenía sus demonios. Todos lo hacemos. Y yo lo amaba. Pero yo no pude salvarlo. Y ahora miren dónde estamos. El corazón de Gabriel se saltó un latido. El nombre Benjamín le dio un puñetazo en la tripa. El fantasma del joven al que no había podido salvar volvió corriendo. Su cara, su adicción, la sensación de impotencia que había perseguido a Gabriel durante años. Todo se estaba uniendo en un doloroso borrón. «Benjamín», susurró Gabriel. «¿Era tu compañero?» Alejandra asintió, con los ojos nublados de dolor. «Pensé que podría arreglarlo. Éramos muy jóvenes, y teníamos a Flora, y pensé que podríamos hacerlo. Pero Benjamín tuvo sus problemas. No podía mantenerse alejado de su adicción. Y cuando finalmente lo dejé, pensé que podría darle a Flora una vida mejor. Pero no podía escapar del pasado. Me siguió.
Y ahora estoy aquí, rezando para que pueda hacer más por ella de lo que nunca hice por él. La mente de Gabriel se arremolinó. Podía oír el eco del pasado turbulento de Benjamín en las palabras de Alejandra, la misma culpa, la misma desesperanza. Una sensación de abandono se aferró a ella como una sombra. Ella no había podido salvar a Benjamín, y ahora estaba tratando de salvar a Flora. ¿Pero a qué costo? No pude conseguirle la ayuda que necesitaba, continuó Alejandra, con apenas una voz en susurro. No tenía suficiente dinero para el médico. Ni siquiera pude conseguir su medicina. Seguí pensando, si hubiera podido conseguir la ayuda antes. Si no hubiera permanecido en esa relación, si hubiera sido más fuerte, tal vez las cosas serían diferentes. Gabriel sintió un nudo apretado en el pecho mientras las palabras de Alejandra se hundían. Los paralelismos entre su historia y la de Benjamín eran imposibles de ignorar. La culpa de uno mismo, el sacrificio, la sensación de no ser suficiente, todo estaba allí. Benjamín nunca había sido capaz de sacudirse el pasado, y ahora estaba Alejandra, luchando con el mismo peso. Alejandra, Gabriel comenzó, pero su voz flaqueó. No sabía cómo consolarla sin reconocer la dolorosa verdad que yacía debajo de sus palabras. No solo estaba luchando con la enfermedad de Flora, todavía estaba afligida por la muerte de Benjamín, a pesar de que no lo había dicho en voz alta. «Estás haciendo todo lo que puedes», dijo finalmente Gabriel, con la voz firme. «Lo que importa ahora es Flora. No se puede cambiar lo que ha pasado, pero se puede estar ahí para ella. Eso es todo lo que puedes hacer. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer». Alejandra asintió lentamente, pero Gabriel pudo ver que la duda aún persistía en sus ojos. No sabía cómo borrar esa duda, cómo aliviar su culpa. Pero lo entendió muy bien. Era una carga que había llevado durante años, la sensación de fracaso, las preguntas que nunca desaparecían. El segundo día trajo consigo una tormenta de un tipo diferente. La noticia se había extendido rápidamente por la pequeña ciudad. Las enfermeras, chismorreando como a menudo lo hacían en los pasillos del hospital, habían compartido la historia de la decisión del padre Gabriel. El sacerdote había utilizado los fondos de emergencia de la iglesia para pagar el tratamiento de un niño enfermo, un niño que ni siquiera formaba parte de la iglesia. Y ahora, la ciudad estaba llena de reacciones encontradas. Algunos feligreses estaban furiosos. En la pequeña comunidad donde la gente rara vez tenía mucho, se apresuraron a ver el acto como un traspaso. Un grupo de asiduos se reunieron en el café local, con sus voces alzándose con indignación. El padre Gabriel ha ido demasiado lejos esta vez. Ese dinero estaba destinado a la iglesia, no a una chica al azar, gruñó un hombre, golpeando su taza de café contra la mesa. Robo, puro y simple. Otra parroquiana, una anciana con una mirada aguda, sacudió la cabeza. Se supone que es nuestro pastor, no un trabajador de caridad. Está arriesgando la reputación de la iglesia. ¿Qué sigue? Regalar los muebles de la iglesia. Sin embargo, otros se unieron en defensa de Gabriel. En el mercado de la ciudad, la gente hablaba en tonos silenciosos, intercambiando miradas mientras daban a conocer sus opiniones. Me enteré de lo que hizo. Pagar por el tratamiento de ese niño. Eso era lo correcto, dijo una mujer mayor, sacudiendo la cabeza con admiración. Un sacerdote que realmente cuide de su rebaño. Eso es lo que necesitamos. Un hombre de mediana edad asintió. La gente olvida que la iglesia fue construida sobre el principio de ayudar a los demás. Prefiero que mi diezmo sea usado así que gastado en tonterías. Él hizo lo que Jesús habría hecho. Aún así, Gabriel pudo sentir el peso de la controversia sobre él. Se sentó en su escritorio, mirando la pila de papeleo, pero su mente estaba en otra parte, de vuelta en la iglesia, la ciudad, las personas que condenaban o alababan sus acciones. No era la primera vez que Gabriel estaba en el centro de la controversia, pero esto se sentía diferente. El acto de ayudar a un niño, una madre, había provocado una discusión más profunda sobre la fe, el deber y lo que significaba ser verdaderamente compasivo. ¿Le costaría esta decisión todo por lo que había trabajado? Mientras tanto, dentro de la pequeña habitación del hospital, había luz. La tormenta en la mente de Gabriel no tocó el brillante y frágil mundo de Alejandra y Flora. Flora había comenzado a mostrar signos de recuperación, y con cada hora que pasaba, su color regresaba, su fiebre disminuía lentamente. Alejandra, que había sido una sombra de sí misma, su espíritu roto por años de soledad y lucha, comenzó a encontrar pedazos de sí misma de nuevo en la sonrisa inocente de su hija. La risa de Flora, aunque débil, fue un bálsamo para el alma de Alejandra.
A medida que mejoraba la salud de la niña, también lo hacía la esperanza en el corazón de Alejandra, pieza por pieza frágil. Comenzó a hablar más, contándole a Gabriel historias sobre cómo ella y Flora solían jugar en el parque, cómo soñaba con una vida mejor para ambos, antes de que todo se hubiera desmoronado. Y a través de esas historias, Gabriel vio el poder de pequeños actos de bondad, cómo podía cambiarlo todo, incluso en los tiempos más oscuros. Gabriel se sentó con Alejandra una noche mientras el sol se ponía, proyectando un cálido resplandor dorado en la habitación. Observaron a Flora, que había entrado en un sueño pacífico, con la respiración firme. «Ella va a estar bien, ¿verdad, padre?», preguntó Alejandra, con la voz temblorosa de emoción. Gabriel asintió con la cabeza, sintiendo un calor extendido a través del que había estado desaparecido durante tanto tiempo. «Es fuerte. Y lo has hecho todo bien». Alejandra sonrió débilmente, el peso de su culpa todavía la presionaba, pero ahora más ligera. «Nunca pensé que vería el día. He estado huyendo de todo, de mis errores, de las decisiones que tomé. Pero tú, nos diste una oportunidad». Gabriel no pudo encontrar las palabras para explicar lo que sentía. Pero en el fondo, sabía que salvar a Flora había hecho más que ayudar a un niño. También había ayudado a la madre. Le había dado la fuerza para volver a creer en algo. Unos días más tarde, Gabriel tomó su decisión. No podía simplemente sentarse y dejar que este fuera un momento singular de caridad. Si esta ciudad realmente necesitaba sanación, si la gente necesitaba que se le recordara el verdadero propósito de la fe, entonces tenía que comenzar en alguna parte. Y así, Gabriel se paró ante la congregación un domingo, con la voz tranquila pero firme. «He escuchado sus preocupaciones», comenzó, mirando al mar de rostros. «Algunos se mostraron cautelosos, otros esperanzados. Y entiendo tus dudas. Pero no me disculparé por lo que hice. Utilicé los fondos de emergencia de la iglesia para ayudar a un niño necesitado, y lo volvería a hacer. Porque nuestro deber no es ser ricos o salvaguardar los recursos, es estar ahí para aquellos que nos necesitan». Hubo un largo silencio. Gabriel contuvo la respiración, esperando el contragolpe. Pero en lugar de eso, unos pocos feligreses permanecieron de pie, con sus aplausos callados pero genuinos. La semana siguiente, Gabriel creó un fondo comunitario, una caja simple en la parte trasera de la iglesia donde cualquier persona necesitada podía recibir ayuda. Poco a poco, la ciudad se unió a él, el escepticismo se desvaneció en algo más. Llegaron más donaciones, no solo de los ricos, sino de todos los que creían en el poder de la bondad. Flora, ahora completamente recuperada, era una luz brillante en la iglesia. Su inocencia y alegría trajeron una sensación de renovación a todo el pueblo, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, siempre había espacio para la redención, para la compasión, para la esperanza. Al pasar los días, Gabriel se encontró en otra tormenta. Su decisión de utilizar los fondos de emergencia de la iglesia para el tratamiento de Flora había encendido más que chismes. Había llamado la atención del obispo. La ciudad siempre había sido pequeña, pero ahora las acciones de Gabriel estaban bajo un microscopio, y había consecuencias a considerar. El obispo, un hombre conocido por sus puntos de vista conservadores y su naturaleza cautelosa, llamó a Gabriel a su oficina. Gabriel entró en la habitación con poca luz, con el corazón apesadumbrado. Sabía que este momento llegaría, pero no lo hizo más fácil. Siempre se había enorgullecido de ser un hombre de fe, pero ahora sentía la presión de su papel como sacerdote que pesaba sobre él. «Padre Gabriel», comenzó el obispo, su voz severa pero no desagradable. «He escuchado mucho sobre sus acciones. Debo admitir que estoy en conflicto. Los fondos de la iglesia están destinados a servir las necesidades espirituales de nuestra comunidad. Usarlos para tratamiento médico, por noble que sea, es poco ortodoxo». Gabriel asintió, respirando profundamente. Se había preparado para esto. «Lo entiendo, Su Excelencia. Hice lo que pensé que era correcto. Pero también creo que nuestro deber es cuidar de nuestra comunidad, cuerpo y alma. La niña estaba necesitada y no podía rechazarla». El obispo lo estudió cuidadosamente, con los dedos dando golpecitos suaves en el escritorio. Gabriel podía sentir el peso de la mirada del obispo, pero no se estremeció. Había hecho lo que creía que era correcto, y no iba a disculparse por ello. Después de lo que parecía una eternidad, el obispo finalmente habló. «He escuchado las historias de la gente de la ciudad. He visto el cambio en sus actitudes. Algunos están molestos, otros te alaban por tus acciones. Pero debo decir, Padre Gabriel,
que hay algo innegable en la forma en que la comunidad se ha unido. Has provocado algo que ha acercado a la gente. Gabriel sintió un destello de esperanza. ¿Podría ser que el obispo estaba empezando a entender? La unidad que han fomentado es rara, continuó el obispo. En tiempos como estos, cuando la gente está tan dividida, tu decisión los ha unido. El pueblo, a pesar de todos sus susurros y dudas, es mejor para él. Tal vez sea un recordatorio de lo que la Iglesia realmente significa: compasión, desinterés y servicio. Gabriel apenas podía creer lo que oía. ¿El obispo lo estaba apoyando? Después de una larga pausa, el obispo agregó: no voy a destituirlo, padre Gabriel. Pero entiendan esto. Deben continuar liderando con humildad y ser conscientes de cómo usan los recursos de la Iglesia en el futuro. Tu decisión tiene consecuencias, tanto buenas como malas. Pero he visto el bien que ha hecho. El alivio inundó a Gabriel. Había temido lo peor, pero en ese momento se dio cuenta de que sus acciones no solo habían sido una prueba de su fe, sino también de su carácter. Se había mantenido firme en lo que creía, y al hacerlo, no solo había ayudado a Flora y Alejandra, sino también a toda la comunidad. Gracias, Su Excelencia, dijo Gabriel, su voz sincera. No tomaré esta responsabilidad a la ligera. El obispo asintió con la cabeza, con una pequeña sonrisa tirando de la esquina de su boca. Sé que no lo hará, padre Gabriel. Solo recuerda, a veces el camino de la compasión es el más difícil de caminar. Pero también es la que conduce a la verdadera curación. De vuelta en la iglesia, Gabriel se paró frente a la congregación, viendo cómo la gente se presentaba para la misa del domingo. Vio caras conocidas, algunas aún inciertas pero muchas más con expresiones de esperanza y solidaridad. Sabía que lo que había sucedido los había cambiado, que el acto de salvar una vida les había hecho reconsiderar sus prioridades. Les recordó la importancia de la comunidad, de ayudarse unos a otros, de mostrar bondad en un mundo que a menudo parecía indiferente. Gabriel miró a Alejandra y Flora, que estaban sentadas en la primera fila. Flora, completamente recuperada, sonreía mientras sostenía la mano de su madre. Gabriel sintió un calor extendido por su pecho. Había ayudado a salvar una vida, pero más que eso, había ayudado a salvar un espíritu. El rostro de Alejandra, que alguna vez estuvo cargado de culpa y miedo, ahora estaba lleno de una tranquila paz. Cuando terminó la misa, la gente del pueblo salió de la iglesia, sus voces ya no estaban llenas de susurros o acusaciones, sino de gratitud. Y Gabriel, de pie en el púlpito, se dio cuenta de que había hecho más que salvar una vida. Le había recordado al mundo que lo rodeaba lo que significaba vivir de verdad. Gracias por ver. ¿Cómo calificarías esta historia? Dale de 1 a 5 corazones en los comentarios y déjame saber qué te pareció. Este es un canal nuevo, y tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te gustó la historia, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Tus me gusta, comentarios y compartidos ayudan a que esta comunidad crezca, y estaría muy agradecida de tenerte conmigo en este viaje. Nos vemos la próxima vez.